el doctor Eugenio Semino. Él es el ombudsman de la tercera edad, gerontólogo, abogado, criminólogo, pero vamos a hablar y no, tal vez, de lo que siempre cuando lo consultamos, sobre todas las desigualdades, las injusticias por las que atraviesa todos los que de una u otra manera estamos cercanos o dentro de la tercera edad o algún día lo estaremos. Porque el doctor Eugenio Semino, a propósito de cuando partió hacia el cielo, él un poco que lo duda porque es agnóstico, si nuestro Papa Francisco se fue hacia allá, al menos no lo asegura, lo duda. Y bueno, hubo un intercambio epistolar de alguna manera. Mirá qué antigua que soy. Ya en vez de epistolar sería que whatsappeada, no sé. Sí, correo electrónico, mail. Hola doctor, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Algunos de nosotros éramos de las cartas y ese Claro. tipo de comunicación. Uy, hoy estamos un poco en aquella época porque nuestra historiadora de cabecera, que siempre nos trae alguna mujer muy interesante de nuestra historia, nos la trajo Alfonsina Storni, ¿no? Y también, bueno, aquel modernismo y aquel rerum novarum, todos fuimos un poco para atrás hoy. Ahora, ¿cómo lo conoció usted a Bergoglio? Y bueno, cuéntenos un poco esas historias tan lindas, ¿no? De lavar pies juntos, entiendo. Así es. Yo, bueno, tenía a cargo los hogares públicos, los hogares públicos de la ciudad de Buenos Aires, tanto de personas mayores como de personas mayores indigentes en aquella época, porque no tenían cobertura social. Y refiero al PAMI, que fue mucho después Sí. el que pudieran llegar los no jubilados. Y de personas con discapacidad. A partir de eso, bueno, personas mayores teníamos más o menos el sistema, más de 3.000 en residencias. Y una amiga común con el Papa, la doctora Alicia Oliveira, una antigua amiga, un día me llama que, bueno, entonces el padre Jorge quería hacer el lavapiés de Pascua. los Viernes Santos, Claro. en los hogares. Y bueno, hablé telefónicamente con él, fui a visitarlo, y con la particularidad de haber conocido una iglesia anterior. En ese momento estaba en lo que era el arzobispado, al lado de la catedral de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un lugar que tenía mucho lujo y boato y personal y demás en épocas anteriores de Parrachina. Cuando fui, bueno, y señalo esto porque fue un día a las 4 de la tarde, toqué el timbre y no contestaba, es un lugar enorme, y al rato abrieron la puerta y era el padre Jorge, porque a esa hora, bueno, el personal ya se había ido y estaba él. Bueno, me presenté, me tomó el piloto y el paraguas, un día de esos que llueve y sale el sol, como si fuera un amigo, un conocido de toda la vida. Me puso la mano en el hombro y fuimos caminando hasta su austero despacho en el primer piso, que tenía un pequeño escritorio, era las paredes blancas, un silloncito y 2 sillas de plástico y una cruz de madera muy austera tras el escritorio.
Era otra iglesia a la que también había visto en términos de lo simbólico, ¿no? Ujú. Y había pasado muy poco tiempo. Y bueno, yo trato de relacionarme, y siempre lo hice, diciendo respecto a la otra persona lo que pienso yo de seguramente el tema que íbamos a hablar. Digo, mire, yo no soy creyente, lo primero que le quiero decir, bueno, estaba hablando precisamente con un cura, que fui amigo antes de muchos, y lo soy de muchísimos, inclusive hoy. Y me dice, mira, tu apellido es de origen piamontés, ¿no? Digo, sí. Me dice, el mío también. A partir de ahora vamos a hablar dos piamonteses, un creyente y un no creyente. Y fue, la verdad, uno recibe lecciones en todas las épocas, en todos los días, y fue una lección de vida. Y hablamos 35 años. Venía intenciosamente a los viernes, a Santos, a hacer el lavapiés, se quedaba charlando con los abuelos, tomaba mate. Y con él hablé muchísimo a través de los años. Y tuve la posibilidad de hacerlo también con otro padre Jorge distinto, cuando me tocó hacerlo en Roma. ¿Y ahí qué encontró? Realmente, cuando me encontré por primera vez, yo iba a dar un curso a España, y de cara dura mandé un mail a la secretaria, que digo, ¿podré ver al Papa? Hacía muy poco que había asumido. Y me contestó a los días que sí, que fuera tal miércoles a Santa Marta. Bueno, la verdad que más allá de que fue una verdadera escena del neorrealismo, mi paso por ese día por Roma, porque primero tuve que convencer a los españoles que iba a dar un curso de verano, era agosto del 2013, que iba a ver al Papa, y que uno de los días teníamos que reacomodar los horarios de clases, en un programa de verano y demás, era todo el día. Pero que no me creían que iba a ver al Papa, porque nosotros acá se hablaba con una liviandad, va a ir a ver al Papa, que fulano va. Y en realidad, en el mundo, el ver al Papa es una cosa muy particular, es muy especial. Claro. Verlo personalmente, poder charlar con él, sí, una audiencia general y demás, o quien es una figura a nivel mundial, los papas lo reciben. Pero un ciudadano de a pie no. Claro, es un jefe de Estado, además. Claro. Así que fue muy cómico porque obviamente me fui de traje y corbata, ¿no? Y llevaba una caja llena de cartas de los abuelos que me habían mandado por el Papa, y una revista El Gráfico del 46 con que tenía en la portada los jugadores de San Lorenzo de su equipo, ¿no es cierto? ¿Usted también es de San Lorenzo? Yo soy de Chicago. Ah, o sea que está con el nuevo Papa. Pero de Chicago, de Matadera. Sí. Perdón la interrupción. No, al contrario. Y estaba en Roma, hacía 40 y tantos, yo con traje. Cuando llegué a Piazza San Pietro, eran japoneses y yo.
no había, los italianos emigran en Ferragosto, y bajé del taxi en la otra puerta, en Puerto Santa Ana. Entonces tuve que cruzar la plaza, que es un tramo largo, hasta la otra puerta, hasta Puerto Santa Marta, y en el medio de la plaza cayó esas lluvias de verano que son un diluvio, y quedé todo empapado con mi cajita, todo mojado. La cosa, por eso digo del neorrealismo, ¿no? De Sica puro. Llegué a la otra puerta, bueno, el guardia suizo, nada, nadie se imagina cómo es el trámite. Bueno, nada, llegué, el guardia tenía una lista ahí con los nombres de quienes podían ir, y llegué media hora antes a la cita. Llegué a una especie de hotelito americano que es Santa Marta, una construcción muy sencilla. Atendió un muchacho, me llevó a una sala. Entonces, como era 4:30 y la reunión iba a ser a las 5, bueno, me saqué el saco y traté de acicalarme un poco, porque suponiendo, digo, que no me vienen a buscar para ir a ver el Papa. Y cuando estaba en esto, tratando de arreglarme un poco, y todo mojado, siento que se abre una puerta atrás mío, y apareció el Papa, que ya no era el padre Jorge. Me quedé paralizado, Era una sensación muy particular. Por eso cuento, digo, esta anécdota que no tiene por qué importarle a nadie, porque se acercó, me abrazó, y después de tantos años me dice: al fin nos encontramos los dos piamonteses, el creyente y el no creyente. Bueno, usted sabe que eso dice... Era un fenómeno, era un fenómeno de la memoria. muy particular. El otro día nos contaba aquí Monseñor Martín que él lo habían, creo que operado, o un bypass, no sé, algo que tenía que ver con su corazón, no recuerdo exactamente qué, pero él nunca se lo mencionó. Cuando estuvo allá, al tiempo, dice que le pregunta el Papa: ¿y cómo andás de tu corazón? O bueno, de lo que tenía su afección. O sea que parece ser que tenía en su memoria cosas. Ahora, lo que quería después de este relato... Perdón, eso del corazón y demás, en realidad fue el primer tema que hablamos en esa larga conversación, primera larga conversación en Roma. Porque como hacen todos mis amigos desde siempre, me cuentan cosas que tienen que ver con el momento de la jubilación, con lo que experimentan. Y lo que me contó el padre Jorge, el Papa Francisco, es que le había pasado el día que le llegó el telegrama que le jubilaba. Cuéntenos, por favor. Y esto también es una enseñanza, por eso vale contarlo. Dice que tenía todo preparado ya en Flores, el departamento que iba a vivir ahí, en un convento que está en la calle Condarco, que había preparado para ir a mudarse ahí, para ir a dar misa los viernes en la Basílica de Flores. Todo a sus 75 años tenía todo resuelto. Pero dice que él, que tenía todo resuelto, el día que le llega el telegrama diciéndole que estaba jubilado, tuvo una arritmia, tuvo una descompensación que nunca había tenido.
Ajá. y que, bueno, obviamente lo trataron, y que otro cura, en esa casa de Condarco, otro cura ya mayor, le dice, ¿por qué no pedís la exención de que da el Papa, Benedicto en ese momento, para una prórroga de 5 años más, ¿no? Ajá. Y dice que él mandó el pedido y se empezó a sentir bien, se empezó a sentir mejor. Y cuando le llegó la respuesta, no fui más al médico. Claro, claro. La particularidad que ese antecedente después había llegado a Roma, cuando él fue papa, para armar su historia clínica, ¿no es cierto? Allá. Sí. Y dice, yo la verdad que ya ni me acordaba. Es decir, ¿por qué cuento esto? El cambio de roles, más allá, a veces acá se lo relaciona con lo económico, las pérdidas y demás que realmente existen, pero el cambio de roles en la vida genera este tipo de clases. Claro. Más allá del rol social, ¿no? Inclusive él lo tenía y lo tenía supuestamente en su interior resuelto hasta que llegó el telegrama. Claro, claro, claro. Es decir, esto es válido para que nos vayamos preparando, acá nunca se entendió el concepto, de hacer procesos de prejubilación para que esto no... Para que no nos no agarre la ocurra. arritmia, doctor. Exactamente, exactamente. Y yo quiero, de alguna manera, si usted me lo permite, terminar Sí. esta conversación también con una piamontesa, doctor, ¿no? Mis abuelos eran del Piamonte. Yo soy una mezcla, mi mamá es napolitana. Sí, por supuesto, uno también. Pero más allá era solo para parafrasear claro. ese encuentro inicial con Jorge Bergoglio y continuado con el Papa Francisco. Usted me decía en esa charla tan linda que tuvimos vía WhatsApp que se queda con los puentes. Así es. En las cantidades de cafés que hemos tomado de mate en años sin fotos, porque de nada sirven, tengo 2 solo del Vaticano. Yo disentí mucho con Bergoglio y él conmigo. Es más, tal vez, no sé la estadística, pero por ahí fue más las disidencias que las coincidencias. Pero siempre llegamos a una síntesis. Porque tanto Bergoglio como el Papa Francisco aspiraba a la creación de puentes. Buscaba siempre tender puentes. Y yo creo que esto es lo que nunca se comprendió acá. Es lo que no se comprende al día de hoy. Hoy los pocos puentes que pueda haber se los trata de derribar. Y no, por eso no existe el diálogo. En Argentina llamamos diálogo a los monólogos con interrupciones. No podemos sintetizar pensamientos, y así se fue muriendo el pensamiento crítico en nuestra sociedad. Por lo cual yo creo que el ejemplo de Francisco, que nunca se entendió, él era una persona de un enorme humor y una enorme ironía. Decía que la vida no se podía vivir sin alegría. Y es más, solía tomar a la chacota, reírse en privado de las críticas que se le hacían o de las cosas que se le adjudicaban y demás. Y yo creo que estamos en este gran tema. La falta de puentes es un problema de la sociedad moderna, pero está muy, pero muy, muy potenciado y exacerbado desde el poder en la Argentina. Yo creo que si no modificamos esto, en realidad la convivencia se va a hacer, ya lo es, cada vez más dura. No se va a construir desde la concepción humanística, que es lo que importa más allá
del clero, más allá de pensamientos periféricos y demás, que todos son válidos. A veces lo que decimos que no somos creyentes porque creemos en las verdades de cada uno, en lo que cree cada uno. Pero para esto es indispensable necesitar síntesis, construir esos puentes que existieron y que hoy se los dinamitan permanentemente, sobre todo aquellos que tienen el poder de decisión, claro. el poder a través de sus decisiones mostrar ejemplos, ¿no? Los ciudadanos de a pie, lo que podemos colaborar en nuestra vida cotidiana, acercándonos al más próximo, a los que hoy ni saludamos. Y hay algo que concluyo, si me permite, María Herminia. Sí. Yo soy de una generación del baby boom del siglo pasado, ¿no? Mediados del siglo pasado. Nosotros en Argentina, mi generación, hasta el 83 había vivido prácticamente en dictadura, con pequeñas interrupciones democráticas. Y tampoco teníamos ni la práctica, ni a partir de lo que era la militancia política del momento, de los jóvenes y demás, tampoco teníamos demasiado conciencia o nos interesaba demasiado la democracia. En el 83 nos emborrachamos de felicidad cuando se recuperó la formalidad democrática de los derechos políticos, de poder votar y demás. Y dijimos erróneamente, creo, esto lo digo generacionalmente y etariamente, dijimos y creímos que realmente la habíamos recuperado a la democracia cuando teníamos que haber dicho es el momento de la oportunidad de construir la democracia. ¿Qué tiene que ver con esto, con los puentes? Y creo que hoy generacionalmente sigue siendo una gran cuestión pendiente. Obviamente, ya etariamente estamos, yo por lo menos, viviendo mi última etapa, pero quiero tener el sueño y morir con él si es necesario, de que esos puentes se puedan restablecer, ¿no? Gracias enormemente por esta hermosa charla, por haberlo escuchado y por habernos dejado tantas cosas. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo muy grande. Gracias, a usted. Ci vediamo. Se vediamo. Gracias. Termina tu día con todo limpio. Sacá tus residuos solo de 19 a 21 horas. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos.